Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 21 de junio de 2016. El mundo, un nuevo ataque terrorista en Turquía, en este caso, cobró importancia o mayor relevancia debido pues a que fue realizado en el aeropuerto de Estambul, cobrando cerca de 36 víctimas, más de 200 heridos y aparentemente efectuado por miembros de lo que se conoce como el Estado Islámico. Recuerden que pues este grupo terrorista lleva ya varios años, unos 5 años, eh, pues incrementando su poder de acción y tomando incluso partes importantes territoriales en lo que era el norte de Irak o el sur de Siria. Entonces, importante acá ver pues un nuevo evento de riesgo desde este punto de vista en un país o en un aeropuerto que, de acuerdo pues a las cifras europeas, es el tercero en importancia por movilización de pasajeros en esta parte del mundo. En relación a Colombia, un importante reporte de JP Morgan recomendó incrementar la participación de títulos de deuda soberana en pesos, es decir, entiéndase PES, por parte de inversionistas extranjeros. Esto está obviamente asociado a las expectativas de que la inflación en Colombia se modere a partir del segundo semestre de este año y de que el Banco de la República, de acuerdo a JP Morgan, reducirá su tasa de referencia a partir de octubre. En GSC consideramos que la tasa se va a mantener inalterada por todo lo que resta de este año y solamente a partir de enero del 2017 podría haber o empezar ya un ciclo de reducción de tasas poco prolongado. Entonces, si bien es cierto en términos generales las tendencias son parecidas a las que tiene el mercado en general, consideramos que la recomendación de JP Morgan es un poquito, digamos, más agresiva desde el punto de vista de ajustes de tasas de interés a futuro. Y esto con base pues, en esa expectativa de reducciones de tasas que creemos la están anticipando un poco frente a lo que el mercado tiene como escenario base. Importante tener en cuenta también que esta sobreponderación de Colombia va en detrimento de la posición que supuestamente tienen inversionistas extranjeros en bonos mexicanos y en bonos brasileños. Con relación a Brasil se moderó un poco la sobreponderación y con relación a México se incrementó la subponderación. El título que considera JP Morgan es el preferido, es el TES 2024, teniendo en cuenta pues que es uno de los títulos más líquidos del mercado colombiano. Sin embargo, para que se hagan una idea, ya el día de ayer con esos anuncios, las tasas de rentabilidad de negociación de esos títulos están por debajo de la tasa de referencia del Banco de la República, es decir, por debajo del 7,5%, y continuamos marcando nuevos mínimos históricos o un nuevo aplanamiento histórico de la curva de rendimientos en Colombia. Desde el lado macroeconómico y para ver los efectos que ha venido teniendo los incrementos de tasas por parte del Banco de la República, la tasa de usura para créditos de consumo y comercial se incrementó en 120 básicos para el próximo trimestre, alcanzando el 32,01%, y esto pues obviamente está alineado con las pretensiones del Banco Central de moderar la demanda de crédito, de esta manera contener las expectativas inflacionarias. En Brasil, una nueva compañía está involucrada en todos estos escándalos de corrupción con políticos, no directamente asociados a Petrobras, pero sí de sobornos a importantes funcionarios. Hipermarcas, una compañía que también produce medicamentos genéricos, pues se está viendo involucrado en pues gran investigación que están realizando los fiscales en Brasil sobre este tipo de sobornos de sector privado a sector público. Entonces es importante ver acá un nuevo participante del mercado. ¿Algo o no? No, listo. La revista le mire que todo haya quedado bien y la... Bueno. Con relación a los Estados Unidos, hoy se van a reunir los presidentes en Ottawa de Estados Unidos, Canadá y México para reiterar la importancia del Tratado de Libre Comercio de los países del norte, básicamente como una herramienta de cooperación y de mejora de condiciones económicas para los países que participan en el mismo. Importante acá reconocer que el candidato Donald Trump en su campaña durante el día de ayer afirmó que este tratado debería ser revisado y en dado caso eliminado por las consecuencias que viene presentando sobre los asalariados. Entonces esto es importante, ver como estas contradicciones entre
lo que se afirma por parte de la administración actual y lo que está mostrando uno de los candidatos, que como ustedes bien saben ha sido sorpresa pues en la nominación del Partido Republicano. Importante tener aquí en cuenta que Donald Trump es un riesgo parecido al riesgo Brexit, aparentemente, o por lo menos desde el punto de vista de sus declaraciones que viene realizando, no necesariamente pues de las decisiones que va a tomar en caso que llegue a ser elegido como presidente, pero sí pues en lo que ha venido advirtiendo previamente. Y ya un funcionario de la Reserva Federal, el primero que habla luego del evento de Brexit, Jerome Powell, afirmó que sin duda esto incrementa los riesgos a la baja de la economía de Estados Unidos y también pues tiene riesgos sobre, o es una amenaza más bien para el cumplimiento de los objetivos de la Reserva Federal. Sin embargo, considera que aún es prematuro determinar o medir el impacto exacto o probable de este evento y desde el lado positivo destaca que los mercados han tenido un buen funcionamiento, que no se han registrado pues restricciones de liquidez como tal. Entonces, pues hay que continuar haciendo seguimiento a estos eventos. Importante ver ya que pues uno de los funcionarios que toma parte de las discusiones de la Reserva Federal sin duda ha destacado que este evento tendrá o ejercerá riesgos futuros y sin duda también pues tendrá impactos en las posibles decisiones que tome la Reserva Federal con relación a la tasa de interés. Como ustedes bien saben y tuvimos oportunidad de informarlo desde el mismo día viernes, las expectativas sobre incrementos de tasas de la Reserva Federal se moderaron aún más de lo que ya estaban y el día de ayer estábamos observando que esa probabilidad de incremento de tasa incluso en el mes de diciembre era de solo el 10%. En relación a Europa, varios anuncios relacionados con este evento Brexit. La primera ministra escocesa se reunirá el día de hoy con el presidente ejecutivo de la Unión Europea, el señor Juncker, para tratar la situación de su país. Recuerden que en el referendo Escocia votó mayoritariamente por la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, pero el evento, el resultado general fue contrario, por lo tanto pues se está especulando de un posible nuevo referendo independentista de Escocia con relación al Reino Unido. Recuerden que en el 2014 se efectuó uno donde ganó la posición de permanencia en el Reino Unido, pero ya aquí pues están jugando cuál de los dos grupos les genera mayores beneficios a Escocia, si la Unión Europea o el Reino Unido como tal. Los datos positivos de la Unión Europea: se destacó una mejora en la confianza del consumidor alemán, que está en máximos de los últimos 12 meses. Recuerden que Alemania tuvo un crecimiento destacado en su primer trimestre de 2016, fundamentado en lo que es el consumo de los hogares y en las inversiones de infraestructura. En las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, las primeras que se han tenido ya con algunas cifras más puntuales de expectativas sobre lo que significa el Brexit para el crecimiento de la zona euro, Mario Draghi, manifestó que esto reducirá el crecimiento entre 0.3 y 0.5% para los próximos 3 años frente al escenario base proyectado. Recuerden que ese escenario base proyectado de crecimiento que tenía el Banco Central Europeo es que la zona euro iba a crecer entre un 1.6 y 1.8% en los próximos 3 años, y esto pues significaría una moderación de las expectativas, incluso metiéndolas en el rango entre el 1 y el 1,5%. Con relación pues a efectos que se están viendo ya desde el punto de vista de enfriamiento o congelamiento de inversiones en la zona euro, el fundador del grupo Virgin, Richard Branson, afirmó que el Brexit ya estaba generando efectos negativos. Afirmó que tuvo que cancelar una iniciativa que podría haber generado 3.000 empleos, básicamente por el alejamiento de inversionistas chinos del Reino Unido. De hecho, manifestó abiertamente que tenía conocimiento que varios emprendimientos que se habían realizado en los últimos años con capital chino en el Reino Unido podrían estarse ya enfriando e incluso están considerando la posibilidad de retirar sus recursos de este país, algo que nos parece un poco excesivo, pero que sin duda hay que hacerle seguimiento. Otros presidentes de compañías como el Rolls-Royce también estaban manifestando los problemas que se vendrán a futuro. Considera que a corto plazo no hay un evento tan claro, pero que sin duda a largo plazo se verá moderación en la dinámica de crecimiento esperada. Y en un efecto adicional, recuerden que en este momento hay un proceso de fusión entre el mercado de valores alemán y el de el Reino Unido, es decir, la Bolsa de Londres y lo que se conoce como la Bolsa Alemana, el Deutsche Börse. Con relación a esto, el día de ayer se manifestaba que ese proceso seguiría. Se calcula que esa transacción podría estar rondando los 30 billones de euros, pero el regulador alemán estaba manifestando que la sede de ese nuevo mercado no podría ser Londres, que tiene que ser o que estar en un
país de la Unión Europea, y también tiene que reducirse la participación de las transacciones que se vienen realizando en euros en el mercado de Londres, también pues reemplazado por otro mercado perteneciente a la Unión Europea. Esto ya se estaba mencionando desde la semana pasada como uno de los posibles efectos donde habría desplazamiento de este importante nodo financiero internacional, tal vez uno de los más importantes, equiparable a Nueva York, y digamos que también se estaba mencionando alguna incertidumbre sobre entidades financieras con desplazamiento de funcionarios o de colaboradores a otros países. Con relación a las expectativas de publicaciones para el día de hoy, en los Estados Unidos tenemos ingreso y gasto personal. Con relación a las expectativas que se tenían en gasto, fueron cumplidas, crecimiento del 0.4%, incluso el dato anterior que era de crecimiento del 1.1 fue revisado al alza, del 1 al 1.1%. Y con relación al ingreso personal, el dato anterior que había sido de 0.4% se revisó al alza al 0.5, y el de este mes en específico estuvo un poco por debajo de lo esperado. Se esperaba 0.3, pero fue 0.2. Sin embargo, en términos generales, se sigue confirmando que el segundo trimestre de Estados Unidos fue razonablemente positivo. Recuerden que el primero, el día de ayer, se conoció la revisión de crecimiento de PIB a niveles del 1.1%, luego de haber estado en la primera revisión en niveles del 0.8%. Importante ver acá entonces serían las expectativas para esta semana del ISM manufacturero, donde el mercado espera estabilidad en niveles de 51, y ya para la próxima semana, sin duda, lo más fuerte sería los datos de empleo, luego de la sorpresa negativa que tuvimos en el mes de mayo con una generación de solo 38.000 puestos de trabajo nuevos. Para el mes de junio, el mercado espera en este momento una generación de 180.000, lo cual es positivo. Toca estar sin duda muy pendientes a las cifras de la próxima semana. Esto no será publicado este viernes, como generalmente ocurre con los datos de empleo, sino se dejará para la próxima semana. Con relación a Colombia, pues no hay datos así de alta relevancia, por lo menos para el mercado. Importante tener en cuenta esa recomendación de JP Morgan sobre bonos locales, pero en términos de datos macroeconómicos tenemos la tasa de desempleo que históricamente no ha tenido un impacto directo en el mercado. En relación pues a los mercados accionarios, hoy es el segundo día de rebote, no hay tal cual pues una afirmación cierta que nos muestre la razón por la cual está registrando esta buena dinámica. Simplemente hay un respiro de los inversionistas tomando un poco de tranquilidad para saber si van a incrementar o no sus posiciones en activos riesgosos. El día de hoy tenemos la segunda jornada al alza. Sin duda pues hay especulaciones de que este evento de Brexit puede suponer mayores estímulos monetarios a futuro, pero por el momento los bancos centrales se han limitado a manifestar que garantizarán la liquidez de los mercados, pero no están sacando nuevas herramientas de impulso monetario. Entonces es importante ver acá simplemente hoy la segunda jornada de valorizaciones, importante sin duda. Todavía, así como ayer estábamos viendo volatilidad en los mercados, hoy se mantiene. No podemos descartar que en algún momento nuevamente alguien mencione el hecho del Brexit como explicación para algún retroceso significativo de los mercados. El mensaje básicamente es segunda jornada de recuperación, pero pues todavía no hay nada concluyente o nada tranquilizador todavía en los mercados como para ser un poco más agresivos de manera estructural. Probablemente se pueda ser agresivo, pero de manera especulativa. Eso es todo por ahora. Los dejamos con algo. Un cambio que sí es bien importante esta mañana es la medida que está ocurriendo en los contratos de los fondos federales que miden la probabilidad de incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. Ustedes pueden observar, por primera vez en muchos meses se observa una probabilidad de más del 10% en una reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal medida por los contratos del futuros. Esto pues es una primera señal de que algunos operadores empezarían a apostar por mayores medidas de estímulo monetario, no solo por parte de los bancos de Europa, sino también por parte de la Reserva Federal. Es un cambio de paradigma después de muchos años de expectativas de incremento de tasas de interés, e incluso los norteamericanos nunca habían estado a favor de que la Reserva Federal realizara incrementos de tasas. Y entonces ahora estos contratos de futuro por primera vez empiezan a mostrar por lo menos algún apetito en lo que tendría que ser o lo que podría ser una reducción de tasas. Esta primera señal de alerta pues obviamente motiva nuevamente las compras en lo que tiene que ver con los
bonos del Tesoro americano y algunos otros bonos que de hecho en las dos jornadas anteriores habían retrocedido fuertemente, como los bonos de Italia, España y Portugal, que en la jornada de hoy se están recuperando. Como lo bien mencionó Daniel, pues son primeras y simplemente señales de calma en los mercados transitoria, pero lo que realmente ha ocurrido es que no ha habido un anuncio formal por parte de ningún banco central con el cual podamos decir que efectivamente los mercados van a tener unas medidas tan fuertes que podrían llegar a controlar la volatilidad en el largo plazo. En el corto plazo, entonces, simplemente observar que el índice Standard & Poor's está o podría tocar ahí esta zona importante Fibonacci de los 2040 puntos, pero lo más interesante es que si llegara a ser superada y entrara o reingresara a esta zona entre los 2060 y 2100 puntos, podría entonces presentarse acá un cambio de tendencia de esta fuerte baja que observamos la semana anterior y entonces continuar viendo ese canal alcista de muy largo plazo. Obviamente la zona de 2100 puntos es una zona de resistencia bien importante donde aún se mantienen recomendaciones de tomar posiciones cortas. Lo que tiene que ver con el índice Colcap, pues ustedes han observado las últimas jornadas también se ha mantenido sobre esta zona de 1300 puntos, una zona de congestión supremamente importante, podría consolidarse como una zona de soporte también si solamente el índice se consolidara aquí arriba sobre la zona de los 1330 puntos hasta los 1340 para poder pensar en un desempeño favorable. Por ahora simplemente esperamos que las diferentes noticias sin anuncios formales conlleven a la continuidad de esta volatilidad que hemos observado en las últimas jornadas. Una de las acciones que mejor desempeño presentó el día anterior fue Canacol, una valorización del 3%, y aquí tradicionalmente en esta especie pues siempre hemos observado que niveles por debajo para los que son especuladores, niveles por debajo de los 10,000 pesos, interesante para tomar posiciones largas, y aquí en la parte alta 10,700 a 11,000, una zona también interesante para tomar utilidades. De manera estructural pues no realizamos ninguna recomendación, pero siempre aprovechar esos repuntes en el precio del crudo para tomar algo de posiciones especulativas, y también les recuerdo el día de hoy la publicación de datos de inventarios de crudo más adelante. En el lado negativo, Empresa de Energía de Bogotá se mantiene sobre esa zona de soporte de 1800 a 1750, ya tradicional en el muy largo plazo, y si esta zona de soporte es consolidada y respetada, pues simplemente recordar que sobre la zona de 1900 tradicionalmente también es una zona interesante para tomar utilidades. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues consecuentemente con lo que estábamos observando en el mapa de acciones, vemos monedas principalmente verdes favoreciendo su comportamiento frente al dólar, algunas monedas que están estrictamente relacionadas con el comportamiento del precio del crudo esta mañana, obviamente porque hay algunos datos preliminares que podrían mostrar que el dato de inventarios podría salir muy negativo, y esto está favoreciendo el desempeño del crudo esta mañana, y consecuentemente estas monedas emergentes también. En esa misma línea de ideas, simplemente observar aquí en el muy largo plazo el precio del dólar podría oscilar en este rango. Ustedes ven entre la zona de 3.060 aproximadamente en la parte alta y 2.860 en la parte baja, donde se destacan niveles Fibonacci bien importantes, 2.960 de manera preliminar. Más adelante la zona de los 2.910 pesos, una zona también de congestión importante, y al final los 2.863. Para esta jornada, pues recordemos que el tipo de cambio cerró ayer sobre esta zona de congestión, aquí ustedes la ven supremamente importante, sobre 2.980. Esta mañana, en línea con lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, con las monedas, emergentes, podríamos ir a visitar entonces esta zona 2.960. De hecho ya la estamos visitando y no esperaríamos pues mayor evolución dentro de la jornada de hoy. Si es superada, pues ya están los niveles Fibonacci siguientes. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, como lo mencioné anteriormente, datos preliminares podrían haber mostrado que el dato que va a ser publicado
En cerca de una hora, en Estados Unidos podría mostrar una caída en los inventarios de crudo. Aquí el dato de API preliminar muestra un descenso de cerca de 4 millones de barriles, lo que obviamente daría un impulso alcista en los precios del crudo. Simplemente mostrarles que que la zona de $48 el barril en la tarde anterior fue superada, y entonces ahora ustedes ven esta zona que estábamos mostrando como una zona de resistencia anteriormente, ahora se consolida como una zona de soporte, esta zona de $46-47 el barril. Y entonces, si este dato de crudo saliera tan negativo como espera el mercado, entonces podríamos ver una evolución positiva hacia la zona de 49.50 a $50 el barril en la jornada de hoy. Muy atentos, en cerca de una hora, la publicación de este dato. El mercado espera entonces una variación negativa de menos 2.5 millones de barriles. Aquí en la línea azul ustedes pueden observar la evolución que han tenido los inventarios totales de crudo, que se acercaron a 540 millones de barriles a comienzos de este año, y lo que hemos observado, la dinámica que hemos observado a partir de esos 540 millones de barriles es una reducción continua en los inventarios de crudo a 530 millones de barriles, pero también es importante no olvidar que esta reducción también es un tema estacional y que generalmente durante el primer semestre se observa esta dinámica en la reducción de inventarios. Algo que llama la atención porque a partir del mes de julio tradicionalmente empezamos a ver un incremento de inventarios, y entonces aquí esperaríamos que para fin de año los inventarios de crudo superen los 550 millones de barriles en nuestra estimación preliminar. Para centrarnos en el dato de hoy, pues simplemente observen cómo durante las últimas semanas solamente hemos observado variaciones negativas, primer dato importante, y que para el dato de hoy preliminar, como lo mostré, el dato previo de API mostraba cerca de 4 millones de barriles en variación negativa, lo que impulsaría pues al precio del crudo al alza. Nuestro dato por primera vez supera, o nuestra estimación por primera vez supera el dato de API, la estimación del mercado, y nuestra estimación previa se ubica entre 4.5 a menos 5.5 millones de barriles, lo que daría un impulso entonces positivo en el mercado intradiario de los precios del crudo. Muchas gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, pues se mantiene aún ese movimiento positivo en los que son los mercados de referencia en Europa. Las tasas en Estados Unidos también se mantienen relativamente bajas. Si ustedes observan este mapa, tenemos valorizaciones predominantemente en lo que es Francia, Alemania y algunos países más al norte de Europa, básicamente asociados a temas petroleros. Esto tal vez también está relacionado con ese repunte de las últimas 24 horas del petróleo ante expectativas de algún paro de trabajadores en lo que sería Noruega. Entonces, importante ver acá que los mercados siguen funcionando bajo un ambiente de expectativas de bajas tasas de interés. Los bonos irlandeses, por ejemplo, están marcando un nuevo mínimo para los títulos a 10 años, cerca del 0.60%. En Japón ya se está dando casi que por descontado que todos los títulos van a estarse negociando en niveles negativos. Aquí tenemos en diapositiva las tasas a 10 años japonesas que están cerca al menos 0.25%, pues esta normalidad de los mercados de renta fija claramente me están mostrando es una falta de confianza en lo que sería el crecimiento a futuro. Entonces el mensaje no ha cambiado, se mantienen las bajas tasas de interés, y para el caso colombiano pues esa recomendación de JP Morgan está incrementando más ese movimiento de apreciación de la deuda pública. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Lo que tiene que ver con los bonos del Tesoro de 10 años, simplemente mostrarles cómo esa disminución de expectativa de incremento de tasas y ese aumento de probabilidades de una reducción de tasas, aunque nadie ha hablado de ese asunto, pues obviamente en los fondos federales sí hay un cierto descuento, y aquí entonces interesante tomar posiciones largas sobre niveles de 1.50
sobre esta zona de 1.50, stops arriba de este punto de 1.52 si llegara a presentarse, y los objetivos entonces aquí abajo en la zona entre 1.40 y 1.45, una zona ideal para tomar algo de utilidades después de esa brecha que se abrió el día 24 de agosto. Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, ya hoy estamos operando por debajo del rango que teníamos del 7.5, empezamos operando al 7.43. Todo esto ayudado por el informe que bien dijo Daniel de JP Morgan el día de ayer, donde pide sobreponderar la posición en Colombia y disminuir la posición en Brasil y en México. Igual, como hemos mantenido todos estos días nuestra visión del mercado en revisión con sesgo bajista, que les habíamos dicho que muy probablemente íbamos a ir a buscar primero la parte baja del 7.5, igual creemos que ya aquí debajo del 7.5 hay que tener una cautela total, no le vemos valor ya y aparte de los supuestos que está teniendo JP Morgan con bajas de tasas en octubre y todo eso, nosotros no lo creemos todavía. Entonces, por el momento, cautela, como bien lo pusimos aquí, hacer cortos en la zona del 7.40 con stop 7.35 para ir a buscar un nivel otra vez arriba del 7.50, 7.65. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.